Hola, ¿qué tal amigos de Familias en Cristo FEC? Reciban un cordial saludo en este hermoso día. Hoy vamos a tener un tema bien hermoso, el cual hemos titulado Batallas privadas, victorias públicas en la vida del rey David. Pero vamos a iniciar como solemos iniciar todo aquí en FEC, en Familias en Cristo, elevando una oración a Dios y dándole gracias por esta oportunidad que podemos escuchar, aprender y aplicar de su palabra. Quiero invitarle a que oremos, que ahí donde está le pueda decir: amado Dios, muchas gracias por un nuevo día. Hoy vengo delante de tu presencia para que me enseñes esas batallas privadas a las cuales David enfrentó y fue victorioso, y estas le llevaron a una victoria pública, con el reconocimiento de un pueblo, quitando el oprobio, quitando la aflicción de ellos. Hoy vengo delante de ti, muéstrame, dígale, muéstrame Dios, esas batallas en lo privado que tengo que vivir delante de tu presencia. Esas batallas, Dios, que solo las podré ganar yo, contando con todas mis fuerzas, sabiendo que tú estás conmigo, sabiendo que tú me alientas, sabiendo que tú me guías y sobre todo, Dios, me fortaleces. Porque no hay peor derrota que esas derrotas privadas con manifestaciones públicas, Dios, de falta de alegría, de gozo, de falta de expresar quién es el que está y maneja mi vida. Por eso quiero aprender de este hombre, David, el pequeño menospreciado por su padre, por sus hermanos, por Saúl. Quiero aprender de él para aplicar a mi vida esas estrategias que él usó. Te alabo y te bendigo en este momento. Háblame a través de tu Espíritu Santo, dígale. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a ir al libro Primera de Samuel, capítulo 17. Y vamos a ver sus primeras victorias. Eran en privado en la vida de David. Cada que hablamos de David, siempre lo relacionamos con David y Goliat. Hoy vamos a ir antes de. Hoy vamos a meditar antes de. Porque esa gran victoria que llevó a que las mujeres dijeran: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, preceden a la historia o preceden a una vida de integridad, comunión delante de Dios de David, de la cual pocos hacemos a veces énfasis en ella. Y vamos a ir entonces a sus primeras victorias. Esas primeras victorias eran en secreto. Lo vamos a ver en Primera de Samuel capítulo 17, versículo 34, que nos dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Esto es lo que David le está diciendo al rey Saúl. Pero vamos a ver. Primero, el secreto donde estaba. Era que David, cuando estaba por las montañas de Efraín, pastoreando el rebaño de su padre, la responsabilidad que su padre le había colocado, David tenía que enfrentarse a unos enemigos que querían disminuir o atacar el rebaño que su padre le había encomendado. Y nos habla la Biblia aquí en este versículo que fuera oso o fuera león. Ahora, ¿dónde está el secreto? Primero, David sabía
que él libraba una batalla contra un oso o un león cuando éste atentaba con disminuirle lo que su padre le había confiado. Segundo, David primero hería. Dice en el versículo 35, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. También nos enseña lo siguiente. David nunca iba a matar al enemigo. El objetivo primario de David era liberar lo que el oso o el león le habían quitado de su responsabilidad. Y cuando David dice primero lo hería, recordemos que David era diestro con la onda. David tenía unas habilidades que a veces pasamos por alto que son fundamentales para las grandes victorias en nuestra vida, las cuales vamos a ver más adelante. Y por esta razón, David aquí nos dice en el versículo 35 que primero él hería al animal. Y si éste venía contra él, entonces pasaba a un segundo plano. ¿Cuál era? Matarle, porque ya se colocaba en peligro su propia vida. David no mataba al animal, al oso o al león para quitarlo, lo hería. Y me imagino que lo hacía con su onda, porque corretear a un león y a un oso a muy corta distancia era difícil, pero David era muy diestro manejando la onda. Ahora, ¿qué vemos aquí? ¿Quién sabía de esas victorias de David? Yo estoy seguro que su padre no lo sabía, porque si su padre pudiera darse cuenta que su hijo menor estaba expuesto a un peligro de oso o de león, él prefería entonces enviar a cualquiera de sus otros 7 hermanos que eran mayores. Recordemos que los 3 hermanos mayores estaban al frente de batalla contra los filisteos. El padre no lo sabía, pero David sí tenía esas victorias allí, en lo secreto, en las montañas de Judá, en las montañas de los montes de Efraín, donde él a sola, pastoreando, cuidando sus ovejas, tenía que tener mucho cuidado, como lo vamos a ver ahora. Tenía que tener un oído muy fino para percibir, ¿sí?, la llegada del oso o del león. Ahora bien, ¿qué vemos aquí? ¿Quién sabía las victorias de David? En lo secreto, solo Dios. Así como Dios sabe de las victorias suyas o de los conflictos en su vida, cuando usted entra en su habitación, en su aposento, en el lugar que usted ha escogido para orar, y usted derrama su corazón delante de Dios y le expresa a Dios de sus temores. Usted debe entonces entender que esos temores, usando todas las fuerzas que Dios le ha dado, usted los puede vencer. Allí en lo privado, allí en lo secreto. ¿Qué más vemos aquí? Primero, David tenía esas victorias en lo secreto. Segundo, vemos aquí en el capítulo 16, en el versículo 10, que dice: e hizo pasar Isaías 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. La segunda victoria que tiene que enfrentar, o el segundo obstáculo que presenta David, es que su padre lo minimiza. Cuando el varón de Dios, Samuel, llega, le dice a Isaí: pásame a tus hijos. Y le hace pasar a sus 7 hijos. Y cuando Samuel ve al mayor, dice: este es. Y Dios le dice: no, Samuel. Yo no miro lo que tú miras, yo miro el corazón. Luego, Dios conocía perfectamente el corazón de David. Dios sabía que David le adoraba. Dios sabía que David tenía muchas virtudes y cualidades, pero sobre todo tenía un corazón muy dispuesto para glorificar y exaltar a Dios, como él lo expresa más adelante cuando va a la línea de batalla. ¿Qué vemos aquí en este capítulo 16, en el versículo 12?
Envió pues por él, e hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel podía ungir según su criterio, pero Dios lo había escogido porque tenía un corazón muy dispuesto para glorificar y exaltar a Dios. Y es la misma disposición que Dios espera de nosotros. A Dios es el único que conoce lo más profundo de nuestro corazón. Dios sabe cuando hay actitudes que nos impiden ver las victorias, aunque querramos, aunque deseemos, pero Dios sabe que todavía hay en nuestro corazón ciertas actitudes que necesitamos nosotros vencerlas delante de la presencia de Dios y a solas. Cuando rendimos nuestro corazón, cuando nos humillamos delante de Él y le decimos: te dejo esto, Dios, no quiero cargar esto porque es estorbo para mi vida y mi comunión contigo. Dios lo sabía perfectamente. Y por eso le dice al profeta, su padre le había minimizado, mas Dios le había escogido. Fíjese qué tremendo. El padre ni siquiera lo tomó en cuenta para pasarlo por delante del profeta. Pero Dios lo tenía preparado, porque su padre no contaba con él. Quizás era el menor, el menos diestro. Muchísimas cosas pudo haber pensado el padre. Si se va ¿quién me pastorea mis ovejas? Además, recordemos que la función de pastor era lo más mínimo, el oficio el de más abajo. Pero Dios no había visto esa función. Dios había visto el corazón de un hombre como David. Cuando usted es escogido por Dios, su vida va a cambiar. Porque aquí en el versículo 13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Mire, cuando Dios toca nuestra vida, cuando nosotros le damos a Él la prioridad, rendimos nuestro corazón, no porque lo digamos de labios: Señor, te doy mi corazón, pero Dios sabe que hay actitudes. Dios sabe que hay ciertas cosas en las cuales Él no lo va a hacer. Somos nosotros los que necesitamos rendir nuestro corazón, entrar en el quirófano de Dios para que Él opere esa sanidad en esas áreas que nos van a impedir ver la gloria de Dios aún como hijos de Dios. Dios lo sabía. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Que la vida de David, después de que fue ungido por el profeta Samuel, nunca más volvió a ser la misma. Dios le había ungido, pero entre la unción y el momento de coronarse como rey, David tuvo que vivir otras etapas de su vida. Dios ya había formado el corazón de David a solas como pastor. Ahora necesitaba David ser formado a través de la socialización con el pueblo y hasta con sus propios hijos. Y David nos enseña entonces que un corazón se prepara a solas y en intimidad con Dios para vivir la unción que Dios tiene para sus hijos. Su padre lo minimizó. Después de la unción, la vida de este hombre nunca volvió a ser la misma. Dice el versículo 17 del capítulo 16, dice: y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues alguno que toque bien y traedme. ¿Qué estaba aconteciendo? Por la terquedad, la inseguridad de Saúl, Saúl falló. Cuando Dios le dio una orden a través del profeta: ve y mátalos a todos. Y él trajo como trofeo al rey. Mas escogieron los animales. Y Samuel le dice: ¿se complace Dios en los sacrificios?
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl no obedeció y todo lo que Dios tenía para él lo perdió. Y desde el instante en que Dios unge a David, le da un cambio a la vida de David y entonces empieza Dios a actuar. ¿Por qué? Porque Saúl es atormentado por un espíritu que venía de parte de Dios. A veces hay mucha situación o situaciones que vivimos nosotros que son el resultado de la desobediencia a lo que Dios establece. Pero ¿qué acontece? Aquí hay algo muy relevante. Le dicen al rey que busque a alguien que toque un instrumento. Recordemos que aquí empieza la nueva etapa en la vida de David, el ungido de Dios. No fue que David fue ungido y al otro día empezó en sus funciones como rey. No. Dios lo llevaría en un proceso, como lo lleva a usted y como me lleva a mí en ese proceso. Y en la medida que usted se opone o se resiste al proceso, usted no puede avanzar a la siguiente etapa, como lo vamos a ver en la vida de David. Resulta que David tocaba muy bien el arpa. Tocaba perfectamente y David tenía unas cualidades que era lo que el rey esperaba. Y dice, y Saúl respondió a su criado, cuando su criado le dice que hay un joven por ahí con unas cualidades, y Saúl respondió a su criado, buscad pues ahora alguno que toque bien. Esto es muy importante. Tocar un instrumento no es solamente tocarlo, hay que tocarlo bien. Y por eso Saúl le dice, alguno que toque bien y traérmelo. Tenían que buscar entre el pueblo de Dios quién tocaba un instrumento. La citarra, el arpa, la flauta. Y entonces, mire cómo empieza a actuar Dios sobre la vida del ungido. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. 7 características que tenía David. Pero sus hermanos ni su padre conocían esas características de David. Pero este hombre que se movía en el palacio del rey había oído. Cuando usted camina en integridad con Dios, la gente oye y saben de usted, aunque usted no sepa que ellos saben, pero Dios sí sabe. Pero ya Dios había empezado el proceso en la vida de David, y cómo este hombre escuchó no lo sabemos porque la Biblia no nos profundiza ni nos da el detalle. Lo que sí es relevante era que lo que David hacía en secreto no estaba en secreto. Alguien lo oía, alguien lo sabía, y en el momento justo cuando el rey necesitaba una persona con las características de David, entonces alguien le dice al rey, yo conozco a una persona. Y vamos a desglosar esto. Vamos a desglosarlo primero porque Saúl busca. Segundo, se reconoce a David, ¿sí? Pero sus hermanos no reconocen a David. No reconocen lo que este hombre dice. Su padre tampoco reconoce lo que este hombre dice. Porque si su padre hubiera reconocido que David tenía la habilidad de tocar un instrumento, que era valiente, vigoroso y que era hombre de guerra, al primero que hubiera llamado era a David. Ahora bien, ¿qué más vemos aquí? Características que ven en David. Pero ¿quién la ve? Los que están cerca del rey. Ellos ven unas características, y vamos a ir al versículo 18. Dice, sabe tocar. Sabe tocar. ¿Y qué quiere decir esto? Primero, que David tenía un oído bien agudizado. Bien agudizado. Porque tocaba un instrumento. Segundo, David
facilitaba, o por lo que había aprendido, la formación de su vida personal era muy diferente a aquel que no había aprendido a tocar un instrumento. Porque todo se dice, y dice la psicología, que cuando un niño aprende a tocar un instrumento, lleva un plus en su vida, en el conocimiento cognitivo y en muchas otras áreas, como vamos a ver a continuación. David provee el bienestar emocional porque David había dedicado tiempo a aprender a tocar el arpa. Por lo tanto, había desarrollado paciencia. Cuando se equivocaba, volvía, hasta que fue afinando entre lo que su mente pensaba y lo que sus manos tenían que tocar, y su oído se afinaba para sacar la mejor melodía, porque el rey no estaba pidiendo a cualquiera, decía uno que sepa tocar. Por lo tanto, David cumplía ese requisito. Además, ¿sí?, el hecho de que David hubiera aprendido a tocar el arpa y que fuera pastor de oveja, David había desarrollado algo que hoy en día se ha perdido mucho en los niños, y es la paciencia. Porque tocar un instrumento es práctica tras práctica tras práctica. David había desarrollado esto. Todo esto era un plus para la vida de David, por lo cual los otros sabían, como lo dice que sabe tocar. Otro punto, David, a través de haber aprendido a tocar el arpa, David había aprendido a solucionar los problemas. Él se lo dice al rey: yo pastoreaba las ovejas de mi padre y cuando venía un problema yo resolvía. David no iba a llamar a sus hermanos mayores. David sabía cómo enfrentarlo, porque la bendición que había tenido David de aprender a tocar un instrumento y de pastorear había combinado, dándole a David algo muy especial. Por eso cuando alguien toca un instrumento, usted ve que es diferente a aquel niño que de la misma edad no toca un instrumento, es paciente, sabe resolver, tiene resiliencia, porque si empezó y fracasó, volvió a empezar. Otros que no tenemos esa resiliencia, empezamos y tendemos a abandonar las cosas. Por eso se les sugiere a los padres: aprovechen la edad temprana de sus hijos y pónganlos a practicar, a tocar un instrumento, un deporte, arte, pintura, porque ahí van formando el área cognitiva de su vida, les enseña a resolver problemas. David tenía estas bendiciones. Dice que sepa tocar. Segundo, y es valiente. Dice, y es valiente. Estas referencias se las están dando al rey acerca de David. No es que David presentó su currículum, no, le están diciendo al rey las características de David. Y cuando dice que es valiente, David tenía el coraje de superar a aquello que se le ponía delante. El ser valiente es tener el coraje de superar lo que se te presenta delante. Como él dice, y cuando él se la llevaba el oso velón, yo iba tras él. David enfrentaba perfectamente toda situación que se presentara delante de él, y lo hizo en lo secreto, pero también lo hizo cuando el rey le odiaba y deseaba matarle. También le hizo cuando se fueron aquel ejército en el cual David era su líder. David sabía enfrentar, porque esa valentía nos enseña que es tener el coraje para enfrentar todo lo que se nos ponga delante, y más si contamos con las fuerzas de Dios. Valiente. El ser valiente es un reto, ¿sí?, a lo que se nos pone por delante. Porque cuando algo se nos pone por delante y somos valientes, entonces vamos a poder crecer, aprender y superar. Pero si David no fuera valiente, David nunca hubiera ido a tocar el arpa. Porque esta referencia se la está dando el criado del rey. Además, David actúa con decisión y firmeza, porque toda persona valiente actúa con decisión y firmeza. No olvidando que tiene coraje. No olvidando que los retos son para enfrentarlos,
¿sí? Para crecer, para aprender y superarlos. Cuando en un creyente no hay valentía, la valentía de Dios nunca va a superar los retos y desafíos en la vida. Siempre va a estar ahí. David, después de la unción, no fue el mismo. Su vida fue en ascenso. En ascenso. Y no porque fuera fácil, como vamos a ver más adelante. Dice también aquí en el versículo 18, valiente y vigoroso. Y cuando nosotros vemos la palabra vigoroso, es esa fuerza interna, ¿sí? Es esa viveza para las acciones. Lo vimos en David. David era vigoroso, tenía una fuerza interna, porque cuando David va a enfrentar al gigante, dice la Biblia que David corrió mientras Goliat venía caminando. El ser vigoroso es tener esa fuerza interna que nos hace ser prontos para enfrentar. No olvidemos que el ser vigoroso y valiente es una gran ventaja en la vida espiritual. No esperamos que lleguen. Nos vamos adelante y nos arrodillamos delante de Dios y nos rendimos y le ponemos a Dios el tapete. Y cuando llegan las adversidades, usted está firme. Usted sabe tocar el corazón de Dios a través de la oración, del ayuno. Es esforzado y valiente. Además, dice quien le está dando la referencia, hombre de guerra. ¿Cómo David era hombre de guerra? Si era un pequeño pastor de ovejas. Si David hubiese sido hombre de guerra en el concepto del papá y del rey, David hubiera estado al frente de la batalla con sus hermanos, con sus 3 hermanos. Pero no, quien le estaba dando la referencia al rey, sabía que David era hombre de guerra. David, como hombre de guerra, era inteligente, racional, y además de esto, sabía la táctica y sabía que ser pronto en la batalla es una ventaja que el enemigo no sabe. La Biblia es muy clara. Dice, y David corrió a la línea de batalla. Y cuando el gigante venía, ya David estaba parado. Ya David lo estaba midiendo. David lo estaba calculando perfectamente y sabía la distancia y estaba esperando que se acercara más, porque si le tira la piedra a la distancia no adecuada, no hubiera acertado. Estas características tenía el joven que iba a tocar el arpa para el rey Saúl. Y también le dice, prudente en sus palabras. Qué hermoso esto de prudente. Porque David, estando en la presencia de Dios, iba a ver y a oír cosas. Pero le están dando la referencia al rey de que es una persona prudente. ¿Y qué quería decirle él con que David era prudente? Prudente es el que es juicioso, sagaz, inteligente, sabio, hombre con conocimiento, muy pronto para oír y muy tardo para hablar. David, como prudente, habla con cuidado para evitar daños, porque David iba a estar en la casa del rey e iba a escuchar muchas cosas. Ahora, ¿dónde David había adquirido todo esto, lo que este hombre dice? Valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras. Tremendo. Tremenda la descripción, tremenda la hoja de vida de David. Y mira la respuesta de Saúl. En el versículo 19 dice, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Saúl no dudó. Ante las referencias del versículo 18 del capítulo 16, Saúl sabía que era el hombre idóneo para estar en palacio. Saúl sabía que podía confiar en David, aunque después termina odiándolo por envidia. Pero sabía que David era prudente y así se lo demostró. A Jonathan y a la mujer, a Mical, la hija que le da Saúl.
a David. Pero mire qué hermoso. Entonces, Saúl envía por él. Con estas características, toda puerta se le abre cuando una persona es prudente, temerosa, sabia, inteligente y sobre todo, hermoso. Y dice, y Jehová está con él. Era la persona perfecta. Como él, no creo que existieran dos. Ni siquiera Saúl preguntó, ¿y no hay otra opción? Como muchas veces cuando usted tiene que hacer o necesita hacer algo, oye, ¿y no hay otra opción? Cuando Dios le muestra algo, cuando Dios está con usted, no hay una segunda opción. No hay plan B, solo hay plan A. Y por eso no hay duda. ¿Y qué hace él? Lo manda a buscar. Manda a buscarlo. El tercer impedimento que experimenta David, ¿sí?, se lo dice el rey. Y aquí vamos al capítulo 17, versículo 28. Después que le han dado estas recomendaciones, Saúl, ¿sí?, ve que él tenía que ser vestido adecuadamente para la batalla. Pero mire usted, en el versículo 28 del capítulo 17 nos dice: y oyendo hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Tercer impedimento. Su hermano, en vez de alegrarse, dice: híjole, ¿qué vienes? Ya yo sé cómo eres, David. ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿Por qué no te estás? ¿Quién está cuidando el rebaño de nuestro padre? ¿Quién lo está cuidando, David? Y David le dice: pero ¿yo qué he hecho? ¿Qué he hecho? Yo no he hecho nada. Y se aleja de su hermano. Pero viene algo muy hermoso. Algo muy hermoso que está en el versículo 31, que es lo que usted y yo necesitamos aprender. Dios nunca pasa por alto la actitud de un corazón humilde, contrito y humillado delante de Dios. Porque mire lo que dice el versículo 31. David pregunta: bueno, ¿y quién es este incircunciso? Recordemos que en los primeros versículos del capítulo 17, el paladín salía y amedrentaba al pueblo de Israel. Su padre le dice a David: llévale estos panes y este queso a tus hermanos. Y cuando David llega, vuelve a salir el paladín y entonces vuelve a decir lo mismo. Y David dice: ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este incircunciso que desafía al ejército del Dios viviente? Y así como alguien se había dado cuenta que David tocaba el arpa, que era prudente, que tenía todas esas cualidades que vimos ahora, dice el versículo 31, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Volvieron a decirle: ahí hay un joven que está hablando totalmente diferente a como hablan o lo que no han dicho todos los hombres de batalla. Porque dice que ellos se atemorizaban cuando salía este hombre, un hombre de 3 metros y algo. Y David no se atemoriza, al contrario, dice: ¿quién es este paladín incircunciso que viene a desafiarlos a ustedes y al Dios Todopoderoso? Y le llegan esas palabras a Saúl. ¿Y Saúl qué hace? En el versículo 33 dice, después que Saúl llega, y Saúl minimiza también a David. Ya lo había vivido con su padre, ya lo había vivido el obstáculo con su hermano, ahora lo vivía con el rey. Y le dice: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Se había olvidado Saúl de la referencia que le habían dado a él sobre David en el versículo 18 del capítulo 16.
que es un hombre valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso y que Dios estaba con él. Y entonces, ¿qué hace David? Con mucha humildad y respeto ante el rey, David le recuerda su hoja de vida y le dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Saúl escucha 2 veces la hoja de vida de David. Una, para traerlo al palacio, y 2, para que David, o porque David se enfrentaría al gigante. ¿Y qué acontece? Saúl quiere vestirlo con su ropa, y David le dice, yo no puedo, esto no lo he usado. David recurre a lo que él había usado, en lo que él era diestro, en lo que en la soledad había practicado tantas veces, que David a una distancia de unos 10 metros era capaz de darle a un palo de este grosor. David lo había practicado y esa era su fortaleza. Pero más que la onda, su fortaleza y su confianza estaba en Dios, que le había dado atrás las victorias en lo secreto para darle la gran victoria. Y ya sabemos el resto. David vence, mata a Goliat. Y cuando David, después de pelear con los filisteos, regresa, entonces las mujeres gritaban y decían, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Capítulo 18, versículo 9. Y dice la Biblia, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Dios llevaba en otro proceso. Ya David había vivido procesos a solas, en afinar su oído, en aprender a ser prudente, en tener resiliencia, en ser sagaz, astuto y hábil para enfrentar los problemas, para crecer y madurar a través de ellos cuando lo vencía. Pero ahora venía en el trato con las personas. El primer trato había sido con los animales, pero ahora venía con el ser humano, con las personas como él, y no con cualquier persona. Venía con el rey, el que tenía el poder. Y el rey quiere matarlo y le pide para darle a su hija 100 prepucios de filisteos, y David va y no le trae 100 sino 200. Y esto entonces más irrita al rey, porque él pensó que podía acabar con la vida de David de manera indirecta. Pero recuerde, David había sido ungido para ser rey, y hasta que Dios no cumpliera, Dios guardaría su vida, como Dios guarda su vida y guarda la mía cuando usted y yo aprendemos a estar a solas con Dios, abriendo nuestro corazón, manifestándole a Dios nuestras debilidades, colocando delante de Él nuestras fortalezas para que nos haga humildes. Y empieza entonces un proceso. Estaba David tocando el arpa cuando Saúl toma una lanza para clavarlo en la pared y David escapa. Y empezó en la vida de David un proceso. David tarda más de 20 años desde la unción hasta llegar a ponerse la corona de rey. Pero en todo ese proceso estuvo Saúl, estuvo su hijo Absalón, estuvo Simei, estuvo el príncipe de los filisteos donde David va a refugiarse. Y una serie de circunstancias pasó David, pero David siempre reconoció algo, que Saúl, a pesar de sus errores, era el ungido de Jehová. Y tuvo David la vida de Saúl en sus manos. Y sus
seguidores le dijeron, Dios te lo ha puesto en las manos, y él dijo, no. No, porque no tocaré la vida del ungido de Jehová. No importa que él me odie, no importa que él me rechace, no importa que él quiera quitar mi vida. Él sabía que Dios lo llevaba en un proceso, que Dios lo estaba formando, que Dios lo estaba preparando, como Dios está formando y preparando tu vida para grandes cosas, solo que cuando tú detienes el proceso, entonces no estás listo para el siguiente paso donde Dios te va a llevar. Porque Dios siempre llevará nuestras vidas de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero para las victorias públicas tenemos que aprender a ganar las batallas privadas. Y esas solo se ganan de rodillas delante de Dios, usando todas nuestras fuerzas. Quiero invitarte a que oremos. No termina la predicación aquí. Aquí concluye el tema, esta predicación. Pero la predicación nunca concluye cuando se dice amén. Aquí está, continúa, repasa, vuelve a leer los versículos que hemos visto y Dios aumentará el saber y enriquecerá el conocimiento para que lo lleves a la práctica, no para que digas qué bonito. No, la palabra de Dios no es para reconocer qué bonito, además de eso es para aplicarla a nuestra vida, de poder rendir nuestro corazón delante de Dios. Y cuando Dios prepara tu currículo, prepárate porque la bendición llega. Hasta que tú no estés preparado, por Dios no te va a llevar a donde tú quieres o donde tú no has pensado llegar. Porque así actúa Dios. Aquí está. David sabía que alguien sabía, valga la redundancia, lo que él era. Valiente, esforzado, prudente, y además que Dios estaba con él. No. Pero David no lo hacía en lo secreto para que lo reconocieran. Lo hacía para agradar a Dios. Y cuando tú agradas a Dios, Dios se agrada contigo. Vamos a orar. Ahí donde está, leemos una oración a Dios que le pueda decir: amado Dios, hoy vengo delante de tu presencia. Enséñame que esas batallas privadas las gano yo, Señor. Porque cuando yo las gane, entonces veré las victorias públicas. Las mujeres cantaban a aquel muchacho menospreciado por su padre, por su hermano y aún por el profeta, minimizado por el rey. Pero ante todas estas oposiciones, Dios había formado el corazón de David y era el tiempo que iniciara el segundo proceso. Enfrentar el rechazo, la persecución, la amenaza de muerte. Hoy usted y yo no sufrimos persecución ni amenaza de muerte. Y si aún llegáramos a sufrirla, que no sea por nuestros errores, Dios mirará las victorias que tú has tenido en lo secreto con Él. Dios tiene tu currículo y está llenándolo. ¿Cómo está tu intimidad con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Dios? A sus principios. ¿Cómo está tu servicio en la iglesia? Para agradar a Dios, no a los hombres, sino a Dios. David salió de los campos, de en medio de ovejas, directo al palacio del rey. David veía y conocía el movimiento, pero Dios lo estaba preparando porque él un día sería coronado como rey de Israel, de cuya descendencia vendría el Mesías. David nunca rehusó pasar el proceso. Hay situaciones que usted y yo vamos a vivir, duras, difíciles, que nos van a quebrantar en lo más profundo de nuestro ser por nuestros sentimientos, porque nunca hemos pasado. Pero nunca olvide que Dios siempre escuchará su oración y su clamor.
Y Dios a través de esto le está formando y preparando. Van a hablar de usted, van a murmurar de usted, van a decir hasta cosas que no son ciertas de usted, como las han dicho de mí. Y sí nos duele. Pero cuando vamos delante de Dios y rendimos nuestro corazón y sacamos y vaciamos nuestro corazón, entonces nuestro corazón está preparado para recibir dirección y continuar al segundo nivel. Hoy te alabo y te bendigo. Hoy te glorifico, Dios. Y gracias por estas enseñanzas. Lo de que David venció al gigante ya lo sabemos y fue puesto en práctica, porque tu palabra nos enseña que esas habilidades que David había desarrollado contra el oso y el león la puso en práctica, porque él corrió a la línea de batalla y sacó primero su arma, la que era diestra. Usted tiene que hacerse diestro en la oración, en la lectura de la palabra, en el ayuno. Hágase diestro y no hay gigante, ni oso ni león que le quiten a usted la bendición de Dios. Por eso te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias, eterno Dios, en el nombre precioso de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, así llegamos. Solo me resta pedirle a Dios que les bendiga y que recuerde, sígalo leyendo, 1 Samuel 16, 17 y 18, y verá cómo Dios aumentará la sabiduría y la enseñanza que allí está sobre la vida de David. Dios les bendiga.